El barroco en Indias. Las manifestaciones literarias de América en el siglo XVI concuerdan con los intereses de esa centuria, signada por el vitalismo de las acciones descubridoras y de conquista. Una nueva concepción estética es la del barroco. El nuevo estilo, aunque importado de España, florece y cunde con una fuerza tal que parece nacido en América, para servir, en sus complicaciones formales y con sus contradicciones internas, la propia complejidad hispanoamericana. La sociedad indiana del siglo XVII. En lo económico, la cúspide de la sociedad, formada por criollos y españoles, entra en el holgado disfrute de la tierra. El lujo y el derroche son notas dominantes. La vida es fácil. Los recursos abundantes. La mano de obra barata. Hasta la iglesia se hace más sedentaria. En lo social, el funcionario ha reemplazado al conquistador. Los virreyes y las audiencias se enfrentan. Choca el estado civil con el eclesiástico. Las órdenes religiosas rivalizan entre sí. Las formas de convivencia son ceremoniosas. América vive su prolongada siesta colonial. La cultura, entendida como producción y comunicación de novedades intelectuales o artísticas, es patrimonio de una minoría. Los tres grandes motores de esa cultura, docta y para doctos, son la Iglesia, la Universidad y la Corte Virreinal. En lo religioso sobresale la más pura ortodoxia y un organismo, la Inquisición, que vigila el poder civil y el eclesiástico. La Compañía de Jesús, llegada a América a fines del siglo XVI, alcanza hegemonía en la formación de la clase dirigente. La vida se ha hecho más sedentaria y predominantemente urbana. La literatura se desarrolla en las ciudades para entretener a esas minorías cultas. Sus preferencias se inclinan por la poesía espectáculo, la de recitación en voz alta y la de los certámenes, y también por el teatro. Las artes plásticas florecen y con el aporte de manos indígenas o mestizas se definen las líneas del arte colonial americano con su profusión decorativa. La arquitectura enriquece el paisaje urbano con su estilo ultrabarroco. El barroco español, recordemos que es un estilo o movimiento estético que alcanza en España en el siglo XVII manifestaciones relevantes y particulares. El barroco en América. La literatura barroca hispanoamericana es literatura trasplantada de España. El mundo indiano, construido sobre los moldes europeos, lo imita con autenticidad e incluso lo exagera. El modelo barroco español perdura en América y abarca 2 siglos, el XVII y el XVIII. Su prolongada vitalidad retrasa la llegada del neoclasicismo hasta casi los albores del movimiento emancipador. El barroco fue el arte de la contraconquista, representa el triunfo de la ciudad y de su vida fácil. El aporte americano al barroco es el ultrabarroco. El aporte de América al barroco español y europeo está en su arquitectura, en lo que se llama ultrabarroco. En él, las líneas estructurales nunca desaparecen bajo la extraordinaria profusión de adornos, nos dice Enrique Ureña, y produce, según el mismo crítico, un gran número de edificios en los que el lujo del adorno se hermana con la magnificencia de la estructura. En esas formas que España imitará, sí hay originalidad creadora.
Ellas nacen de la fusión de elementos europeos e indígenas. Luis de Tejeda, primer poeta y humanista argentino. La figura del cordobés Luis de Tejeda y Guzmán inaugura la lírica argentina. Además, sus cualidades de escritor en prosa, de humanista y hasta de inicial dramaturgo han despertado en los últimos tiempos el interés de críticos e investigadores de la cultura argentina. La ciudad de Córdoba, fundada en 1573 por Jerónimo Luis de Cabrera, fue en los siglos XVII y XVIII el centro intelectual más afamado del actual territorio argentino. El empeño de los habitantes del primitivo asiento, el medio geográfico y los recursos de las fértiles tierras que la rodean transformaron la rústica población de barro y paja en una ciudad próspera, con universidades, hermosos conventos e iglesias, 2 monasterios de religiosas, como fueron las Catalinas y las Teresas, y un hospital. Allí nació Luis de Tejeda, el 25 de agosto de 1604. Hijo varón de un hogar pudiente. Estudió con los jesuitas latín, retórica, filosofía y las Sagradas Escrituras. Posteriormente se incorporó en la Universidad Cordobesa y obtuvo los grados de bachiller, licenciado y maestro en artes. Su notable propósito académico, que lo hubiera promovido el sacerdocio, quedó en el camino por una pasión mundana. El poeta cordobés. Fue primero un niño prodigio y después un mozuelo extraordinario. Había recibido de la abuela el tinte indígena, lustroso y opaco como el viejo marfil, los marcados pómulos, el pelo negro y liso del abuelo Tristán, la digna postura de la madre, un melancólico dejo que le sombreaba los párpados. Pero era capaz de reír y de hacer reír. De 1612 a 1620 siguió los cursos del colegio jesuítico y probó ser similar a una planta bien regada. Se ilustró en gramática, en retórica, en física, en metafísica, en matemáticas, en latín, en griego y en hebreo. Pasmaba su saber. Estaba yo presente en una fiesta literaria de la Universidad de Trejo cuando el obispo Cortázar formuló su elogio. Se adornó con el título de maestro de artes y abandonó las aulas, pero siguió acumulando ciencia. Vivía en un medio insólito que me recordaba al de mi Toledo natal. Una atmósfera beata, milagrera, presidida por la memoria imponente de Santa Teresa de Jesús. Su tía había fundado el monasterio de Santa Catalina. Fundaría su padre, poco antes de fallecer, el de las Teresas, donde profesarían su abuela, su madre y 2 hermanas suyas, mientras que su hermano Gabriel ingresó al convento de los dominicos. A una hermana la dieron por muerta 2 veces y la resucitó, según decían, la intervención directa de la parienta santa desde el cielo. Entraba uno en aquella casa que olía a incienso y siempre encontraba a alguien rezando, cuando no era el coro completo de las mujeres que acompasaban con oraciones la labor de aguja. Se adivinaba en torno un temblor de alas, la presencia misteriosa de los ángeles. Escrito por Manuel Mujica Lainez, argentino.